Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a seguir con la lectura de Cassadine, el capítulo 3, que se titula Cómo identificar, definir y evaluar la conducta. Este va a ser un encuentro bastante largo, así que te recomiendo que te prepares un té, un mate y lo escuches tranquilo. Empecemos. Un programa de modificación conductual no se inicia simplemente eligiendo una técnica particular y probándola en un cliente. El éxito depende no solo de las técnicas específicas empleadas, sino también de las formas en que se miden las conductas y se evalúan los programas de intervención. El tratamiento exitoso es resultado de la identificación cuidadosa, definición y medición de conductas. Si éstas se miden e identifican de manera adecuada, entonces pueden aplicarse consecuencias contingentes a su ejecución. Si éstas pueden observarse de modo consistente, es posible evaluar si el problema de modificación conductual conducirá al cambio. Si el programa no está funcionando, puede modificarse la intervención hasta obtener el cambio conductual. Además de observar la conducta de interés, pueden hacerse observaciones de eventos situacionales y ambientales que pueden contribuir a la conducta. Como se mencionó en el encuentro anterior, los eventos de estímulo y de escenario son importantes porque proporcionan señales acerca de las características de la situación que conducen a la conducta de interés. Como pueden identificarse tales eventos, se facilita el desarrollo de programas de cambio conductual. El presente encuentro va a considerar los requisitos para medir la conducta, evaluar el cambio conductual y determinar si el programa de modificación conductual fue responsable del cambio. Estos aspectos son importantes para comprender cómo llevar a cabo diversas técnicas conductuales, seleccionar intervenciones adecuadas y decidir si el tratamiento ha producido o no el cambio deseado. Identificación de la meta programa. La realización de un programa de modificación conductual requiere establecer con claridad la meta del programa y escribir cuidadosamente las conductas a desarrollar. La meta principal del programa es cambiar o implementar una conducta particular denominada conducta blanco. Si esta conducta se realiza con muy poca frecuencia o no se da en absoluto, debe incrementarse. Si se desempeña con demasiada frecuencia, debe disminuírsele. La meta, cambiar la conducta, se aplica en una situación de estímulo particular, como el hogar, salón de clase, cierto periodo del día, presencia de individuos particulares. Así, tanto la conducta como la situación en la cual se ejecuta o no deben identificarse. Lineamientos. Identificar la meta de un programa a menudo es obvio y lineal debido a la importancia de la cualidad de adaptación y necesidad de la conducta se aceptan ampliamente y las consecuencias de no participar en ella resultan indeseables. Muchas de las conductas blanco en la modificación de la conducta son de este tipo, y los ejemplos abarcarían fomentar en los individuos el consumo de alimentos saludables o reducir las peleas entre los niños expulsados de las escuelas por conducta agresiva. Estas conductas generalmente se aceptan como importantes debido a que la salud y la interacción personal adaptativa son fundamentales para el desarrollo de los individuos. Es útil ir más allá de los ejemplos y considerar algunos de los criterios prominentes invocados en la selección de metas para programas conductuales y de otro tipo. Estos criterios se conciben mejor como lineamientos derivados de un examen acerca de lo que es, de hecho, el punto focal de muchos programas de intervención. Hay un cuadro, que ahora les voy a leer, que tiene que ver con las listas de algunos criterios y lineamientos que determinan la meta de un programa y las conductas blanco que ejemplifican cada criterio. Es obvio que una conducta dada pueda cubrir más de un criterio. Tenemos, por ejemplo, criterios lineamientos. Este es el cuadro. Las conductas que llevan a los clientes a niveles normativos de funcionamiento en relación con sus compañeros, las conductas que son peligrosas para uno mismo o para los demás, conductas que disminuyen el riesgo o daño de enfermedad o disfunciones físicas o psicológicas, conductas que afectan el funcionamiento adaptativo, conductas que pueden conducir a otros cambios positivos, conductas que reducen el problema de los individuos que la padecen, madres, maestros, colegas, con quienes el cliente tiene contacto. Y vamos a ver, por ejemplo, conductas blanco de cada uno de estos tipos. Interactuar con compañeros, ejercicios y actividades de personas ancianas, conductas autodañinas, pelar en la escuela, el maltrato a la esposa, prácticas de sexo seguro, no fumar
cigarrillos, utilizar cinturones de seguridad, déficit en interacciones sociales y no asistir a la escuela o al trabajo, aumento del lenguaje prosocial, tomar las medicinas como se prescriben, berrinches infantiles, comunicación marital inadecuada. Todo esto son conductas que se buscan cambiar. Volviendo al texto, un tópico surgido de los criterios en el cuadro es la dirección del cambio deseado. En muchos casos la meta es incrementar la conducta positiva prosocial, por ejemplo, aumentar las interacciones con compañeros. En otros casos la meta es disminuir la conducta no deseada o inapropiada. En las aproximaciones conductuales de tratamiento, esta dimensión a menudo se confunde debido a que existe un esfuerzo para desarrollar conductas positivas prosociales en prácticamente todos los programas, aun cuando la meta parezca ser en decremento, supresión o eliminación de conductas. La conceptualización del problema y de las intervenciones empleadas para cambiarlo suelen basarse en el desarrollo de conductas positivas adaptativas. La impotencia de desarrollar conductas positivas se analiza más a fondo en próximos encuentros. Los criterios concernientes a la selección de metas y conductas blanco que leí del cuadro son útiles de una manera general. Los criterios firmes y rápidos son difíciles de identificar porque el foco de búsqueda de intervención a menudo depende de las definiciones de anormalidad, de desviación, de función, de conductas inapropiadas y de estilo de vida deseables e indeseables. En casos extremos existe acuerdo sobre un punto focal determinado. Sin embargo, las metas apropiadas para la búsqueda de intervención se debaten dentro y mucho más allá de la modificación de la conducta. Veremos tópicos controversiales concernientes a las conductas blanco en el otro encuentro que aborda este libro. Por ahora va a resultar más importante la información rudimentaria sobre selección y evaluación de las conductas blanco. Aunque la meta del programa sea cambiar alguna conducta, la situación y el contexto en que ésta se desenvuelve puede llegar a ser muy importante y de hecho generalmente lo es. Así también es necesario especificar las condiciones bajo las cuales se ejecutará una conducta, o sea, antecedentes y consecuencias. Para muchas conductas la definición del problema incluye condiciones contextuales y estímulo. Por ejemplo, diversos problemas conductuales se resisten al fracaso de ejecutar conductas en presencia de eventos antecedentes particulares. Se considera que tales fallas reflejan la falta de un control de estímulos adecuados. Por ejemplo, un niño que completa los deberes escolares cuando debería estar mirando al pizarrón, recitando o jugando en el recreo, el profesor puede recordarle constantemente que ponga sus cosas a un lado y preste atención. Aunque la conducta del niño no se haya controlada por estas instrucciones, eventos antecedentes, el entrenamiento puede centrarse en instruir al niño para involucrarse de alguna manera con alguna conducta y reforzar ese cumplimiento. De manera semejante, los padres pueden entrenar a sus hijos para que no hablen con extraños que le ofrezcan dulces o les pidan subir a sus autos. Los padres no desean que los niños actúen con suspicacia hacia los nuevos adultos que conocen, por ejemplo, maestros en la escuela, parientes lejanos que no han visto antes, padres de sus amigos. La meta requiere entrenar a los niños para actuar con cautela solo en circunstancias especiales que pueden ser peligrosas. Así, los eventos situacionales y las señales ambientales se vuelven esenciales para decidir qué conductas van a desempeñar. Para todos los programas conductuales pueden hacerse una pregunta básica, que es ¿bajo qué circunstancias o en la presencia de qué señales debería ejecutarse la conducta blanco? Finalmente, el programa se centrará en el desarrollo de conductas específicas en presencia de ciertas señales y no en ausencia de las mismas. En algunos casos, la meta inicial del programa puede ser desarrollar la responsabilidad de los individuos hacia ciertos eventos consecuentes. Estos individuos, por lo común, no responden a los eventos que tienen un papel preponderante por la interacción social, como la atención, contacto físico, elogio o desaprobación ligera. Por ejemplo, los niños autistas que muestran déficits penetrantes en el lenguaje y la conducta social a menudo no responden a los eventos que son reforzantes para la mayoría de los niños. De manera semejante, los delincuentes y los niños con problemas para dirigirlos en casa no suelen responder a la alabanza. En tales casos, las contingencias se trazan para alterar el valor de estímulos como el contacto físico o el elogio de un adulto. Así, en estos programas los estímulos neutros, por ejemplo las afirmaciones de aprobación, se aparean con eventos reforzantes, por ejemplo comida y conclusión de un evento aversivo.
Por último, los estímulos anteriormente neutrales actúan como reforzantes positivos. Una vez establecidos los eventos como reforzadores, pueden emplearse para desarrollar conductas específicas. Análisis de tareas. Suele ser el caso que una conducta blanco se identifique y que la meta, por ejemplo, sea incrementar la frecuencia de una sola conducta o una sencilla, como cumplir correctamente con los deberes, por ejemplo. En muchos casos, la meta de programas es desarrollar un conjunto complejo de conductas. Modificar conjuntos más complejos de conductas se facilita mediante el proceso denominado análisis de tarea. Este es un medio de proceder a partir de la meta general del programa hacia un número de conductas pequeñas, entrenables y altamente concretas. El propósito del análisis de tareas es identificar conductas específicas requeridas y romper o dividir una consecuencia o una secuencia que es bien compleja de conductas en partes componentes. Un análisis de tarea es en apariencia simple, debido a que las conductas seleccionadas pueden ser obvias o parecer en realidad obvias y rectilíneas. El comportamiento inicial del análisis de tareas es identificar las conductas deseadas. Esto puede seguir de la evaluación de la conducta competente o apropiadas entre personas que se desenvuelven bien. Así, uno desea desarrollar habilidades sociales en niños retraídos o rechazados. Una tarea inicial consiste en analizar conducta social competente de niños que están funcionando bien, esto es, los que son aceptados o populares. La conducta social competente ayuda a identificar las conductas terminales requeridas. En algunos casos, las conductas deseadas se identifican solicitando las aportaciones de personas con habilidades en áreas específicas. Se consulta a tales personas para identificar las conductas que se desempeñan y cómo deben ejecutarse. Por ejemplo, desarrollar un programa de conductas para prevenir o detectar una enfermedad en etapa temprana puede requerir de la opinión de expertos de la salud. Las conductas que ellos identifican, por ejemplo, cómo revisarse uno mismo para buscar signos tempranos de enfermedad, se transforman en conductas concretas que forman las metas del programa. No obstante que las conductas sean identificadas, una característica crítica del análisis de tareas es especificar las conductas requeridas en unidades pequeñas, entrenables. Este componente puede ser difícil debido a que no existen reglas firmes para dividir las conductas o para establecer las unidades que constituyen componentes entrenables. El entrenamiento puede requerir unidades de conducta más cortas o largas, dependiendo del nivel inicial de la habilidad o capacidad del cliente, junto con la identificación de componentes específicos entrenables. El orden o secuencia de las conductas necesita especificarse. El entrenamiento procede entonces a desarrollar cada componente individual dentro de la secuencia más grande hasta que se entrene el conjunto completo de conductas. El análisis de tareas se ilustra apropiadamente en un programa conductual para adolescentes con daño cerebral y adultos que sufrieron daños por accidentes vehiculares. Cada individuo experimentó disfunciones conductuales y cognitivas graves debido a su daño, y el propósito del programa era entrenarlos para prevenir peligros en la vida cotidiana. Se identificaron peligros en el hogar comúnmente posibles de prevenir y con mayor frecuencia conducían a daño a partir de materiales disponibles a través del Consejo de Seguridad Nacional. El análisis de tareas de cada una de las situaciones peligrosas se desarrolló observando cómo remediaban los adultos discapacitados las situaciones inseguras y además se identificaron los peligros en distintas habitaciones de un departamento empleado para el entrenamiento. Las conductas para rectificar los peligros en relación con la cocina, uno de los cuartos estudiados, se ven en un cuadro, que no voy a leer ahora. Como muestra ese cuadro, se identifican conductas muy concretas. Por ejemplo, retirar el detector de humo del área para cocinar. El cumplimiento de esas conductas constituyen conductas apropiadas para prevenir accidentes comunes en la cocina. La especificación cuidadosa de la conducta en el ejemplo anterior ilustra el enfoque conductual hacia la identificación de las metas del programa, convirtiéndola en conductas concretas y previniendo la tarea del tratamiento, específicamente el entrenamiento de conductas particulares. En el caso de este ejemplo, las conductas de seguridad se entrenaron mediante práctica, inducción y reforzamiento para el desarrollo de cada conducta constitutiva en cada uno de los cuartos. El análisis de tareas fue útil para romper las conductas de manera que pudieran evaluarse el número correcto de ensayos
y para el moldeamiento de la conducta. Esto es el desarrollo de aproximaciones sucesivas de la conducta. Desde un enfoque distinto, los hombres adultos de 25 a 35 años de edad se entrenaron para autoexaminarse y detectar señales de cáncer testicular. Dicho examen es importante debido a que el cáncer testicular es una de las causas de mortalidad en varones de 15 a 40 años de edad. Para entrenar el autoexamen correcto fue necesario identificar con precisión las conductas necesarias. Las listas que aquellas cosas que se requieren se obtuvo analizando la tarea de urólogos con urólogos y consultando materiales escritos y filmados sobre el cáncer testicular. Las conductas específicas se constituyen en un autoexamen adecuado y en una lista. De nuevo, la identificación cuidadosa de las conductas requeridas facilitó la evaluación del programa y un entrenamiento efectivo. Se entrenó a los individuos de modo exitoso en el autoexamen y se informó la ejecución continua de las conductas hasta varios meses después. En muchas aplicaciones conductuales, el análisis de tareas ha sido crucial para desintegrar conductas complejas de manera que pueden evaluarse y entrenarse. Los análisis de tarea también han sido de suma utilidad para el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar para ayudar a revivir individuos que han sufrido un ataque cardíaco, para enseñar a los adultos con diagnóstico de autistas a comprar objetos en las tiendas y para entrenar personas con retraso mental en habilidades de primeros auxilios y en preparar alimentos por sí mismos. Las personas que diseñan intervenciones conductuales con frecuencia carecen de la pericia necesaria para identificar las conductas deseadas en el análisis de tareas. Para identificar tales conductas puede ser necesario consultar con expertos u otras personas con conocimientos en áreas específicas. En los ejemplos que citamos, esto se hizo para determinar qué conductas se requerían en la conservación de un apartamento y en el autoexamen necesario para detectar signos de cáncer testicular. La tarea de la persona que diseña el programa conductual debe transformar las metas o prácticas generales identificadas en pequeños pasos concretos y en unidades pequeñas de conducta. Una de las complejidades del análisis de tarea tiene relación con el grado de especificidad de las conductas individuales y con la unidad o cantidad de conducta que debe incluir cualquier paso. Para algunas conductas o clientes, muchas unidades pequeñas de conducta pueden agruparse en un paso adentro del análisis de tarea. Para otras conductas o clientes tienen que delinearse muchos pasos más y entrenarse por separado. Por ejemplo, el entrenamiento de habilidades para vestirse puede requerir pasos distintos con los niños que funcionan en un nivel más bajo. No hay lineamientos firmes para delinear el número de pasos, pero es probable que la decisión habrá de basarse en la complejidad de la meta, las conductas iniciales, o sea, el nivel de línea base de las personas a quienes van a entrenarse y la velocidad con la que se adquieren las conductas durante el entrenamiento. La efectividad de las intervenciones conductuales depende mucho de la identificación de conductas específicas, de manera que puedan evaluarse y entrenarse. Una vez que se han identificado conductas específicas, a menudo pueden modificarse. Muchas técnicas conductuales, por ejemplo moldeamiento, retroalimentación, reforzamiento positivo, pueden alterar con facilidad las conductas específicas de interés y asegurar la ejecución de la secuencia de respuestas deseadas. Sin embargo, la tarea inicial es la identificación cuidadosa y la especificación de conductas que se modificarán. La significación de esta tarea puede observarse sin problema al uno debido que es mucho menos dramática que las técnicas que en realidad se utilizan para modificar la conducta. Definición de la conducta blanco. El análisis de tareas identificada, esos pasos cuando existen múltiples conductas que constituyen la meta global. Cada una de ellas debe definirse con mucho cuidado. Por lo común, un programa conductual comienza con una afirmación proveniente de alguien que existe un problema o una necesidad de intervenir para tratar un objetivo particular. Las afirmaciones globales o generales de problemas conductuales por lo común resultan inadecuadas para comenzar un programa de modificación conductual. Por ejemplo, es insuficiente seleccionar como meta el cambio de la agresividad, los déficits de aprendizaje, lenguaje, habilidades sociales, depresión, síntomas psicóticos, autoestima o conceptos parecidos. Los rasgos, etiquetas resumidas y características de la personalidad son demasiado generales para ser de mucha utilidad. Además, las definiciones de las conductas que marcan tales etiquetas generales pueden resultar idiosincráticas
entre los distintos agentes de cambio conductual, padres, maestros, personal hospitalario. Las conductas blancos deben definirse de manera explícita, de modo que en realidad pueden observarse, medirse y acordarse entre individuos que están aplicando el programa. Decisiones operacionales. Una tarea inicial para la investigación científica en general es identificar el constructo, dominio o punto focal de interés y convertirlo en operaciones medibles. Por ejemplo, podemos estar interesados en cambiar la ansiedad de un adulto referido para terapia ambulatoria o en eliminar berrinches temperamentales en un niño. Tanto la ansiedad como los berrinches son designaciones iniciales importantes para ayudar a dirigir el enfoque. Los conceptos incluidos en las nociones abstractas iniciales deben operacionalizarse, esto es, convertirse en definiciones operacionales. Estas se refieren a definir un concepto basándose en las operaciones específicas empleadas para evaluarlo. Las mediciones de lápiz y papel, cuestionarios para evaluar el territorio, entrevistas, informes de otras personas, por ejemplo padres, esposos, en contacto con el cliente y la observación directa son las medidas empleadas con más frecuencia para operacionalizar constructos psicológicos. Por ejemplo, una definición operacional de la ansiedad concierne a los procedimientos o métodos empleados para medir en un programa conductual particular. Se pueden seleccionar muchas medidas, como autoinformes de ansiedad, medidas fisiológicas de excitación, expresiones faciales no verbales que sugieran que se experimenta estrés, señales directas de evitación o evasión de los estímulos provocadores de ansiedad, etc. Es obvio que existen muchas formas de operacionalizar un dominio de respuestas de interés. En la modificación conductual, el énfasis se ubica en la observación directa de la conducta abierta, debido a que se la considera la medida más directa del punto focal del tratamiento. Por ejemplo, puede evaluarse la frecuencia y gravedad de los berrinches, haciendo que padres y maestros completen medidas de lápiz y papel sobre la conducta desorganizante de un niño. Sin embargo, si es posible, sería útil observar los berrinches directamente y ver cuándo ocurren, bajo qué circunstancias y si cambian en respuesta a la intervención. Las definiciones operacionales son esenciales para comenzar la evaluación, cambio y valoración de las intervenciones. Al mismo tiempo, es importante reconocer que las definiciones operaciones son limitadas. Al definir un constructo abstracto, por ejemplo ansiedad o berrinches, una definición operacional no capta todo el dominio de interés. Los signos conductuales abiertos de ansiedad o los berrinches, si es el caso, tampoco constituyen todo el dominio. Pueden hallarse asociados a estados de ánimo, pensamientos y conductas que son parte del paquete relacionado con la ansiedad. Una definición operacional es funcional de manera ideal. La definición refleja características centrales de la noción abstracta. Además, cuando se logra el cambio en la medida en que se emplea para medir el concepto, también pueden cambiar otros rasgos de dominio. Diferentes tipos de medidas, autoinformes, informes de otros, cuestionarios, entrevistas, medidas psicofisiológicas de una noción abstracta determinada, evalúan facetas distintas del concepto, pero que se traspalan. Una medida no necesariamente reemplaza o hace obvia otra clase de medida. Por esta razón, muchos estudios diseñados para evaluar el tratamiento u otros programas de intervención emplean tipos diferentes de medidas para ver la amplitud del cambio. En la mayoría de los programas conductuales se emplean o no múltiples medidas. La conducta abierta es el procedimiento de evaluación preponderante y por lo tanto constituye un punto focal en este encuentro. Criterios para definir la conducta. Comenzaremos por definir el campo de acción general, por ejemplo, los berrinches, y después identificaremos una definición específica que permita la evaluación. Esta definición operacional destaca de qué manera se evaluará la conducta para propósitos de observación e intervención. Como regla general, una definición debe cumplir tres criterios: objetividad, claridad e integridad. Para ser objetiva, la definición debe referirse a las características observables de la conducta o de los eventos ambientales. Las definiciones no deben hacer alusión a estados interiores del individuo como agresividad o perturbación emocional. Para ser clara, debe ser tan poco ambigua que pueda leerse y repetirse parafrasearse por otros observadores. El leer la definición debe proporcionar una base suficiente para comenzar observaciones reales. Para ser íntegra, debe resumirse las condiciones límite de manera que las respuestas a incluirse y excluirse puedan enumerarse.
Desarrollar una definición completa a menudo es difícil, porque se requiere reglas de decisión para especificar cómo debe clasificarse la conducta, y si el rango de respuestas incluido en la definición no se haya descrito de manera cuidadosa. Los observadores tienen que inferir si tal respuesta ha ocurrido. Por ejemplo, una simple respuesta de saludo en que implica ondear la mano para saludar a alguien puede servir como conducta blanco. En la mayoría de las ocasiones, cuando la mano de una persona está completamente extendida y se mueve de un lado a otro, no hay dificultad en concordar que la persona está saludando. Sin embargo, las ocasiones ambiguas pueden requerir de juicios de parte de los observadores. Un niño puede mover la mano una vez en lugar de un lado a otro, cuando el brazo no esté extendido, o un niño puede no mover su brazo en lo absoluto, sino simplemente mover los dedos de la mano hacia arriba hacia abajo, de la manera que suelen aprender los bebés a decir adiós. Estas respuestas son ejemplos de saludos con la mano en la vida cotidiana, debido a que a menudo podemos ver en otros o a otros relacionándose con esos saludos. Para los propósitos de evaluación, la definición de respuesta debe especificar cómo deben calificarse estas y otras variaciones relacionadas con saludar con la mano. Los programas de modificación de la conducta han presentado definiciones conductuales claras que desarrollan de términos globales e imprecisos. Por ejemplo, en un programa dirigido en el hogar, el punto focal eran las peleas entre los niños. Estas se definieron como argumentos verbales en tono de voz más alto que el empleado para hablar entre por lo menos dos niños. En otro programa, el punto central era reducir la frecuencia de hablar consigo mismo en un paciente esquizofrénico hospitalizado. Se definió el hablar consigo mismo como cualquier verbalización no dirigida a otra persona, pero excluyendo sonidos asociados con funciones fisiológicas como toser. Estos ejemplos muestran cómo se pueden obtener definiciones conductuales claras de términos generales que podrían tener significados diversos para distintos individuos. Antes de desarrollar una definición objetiva, clara e íntegra, es útil observar al cliente de manera informal. Las notas descriptivas de qué conductas se presentan y qué eventos se asocian con su ocurrencia pueden resultar útiles para generar definiciones específicas de respuesta. Por ejemplo, si se etiqueta a un paciente psiquiátrico como aislado, es esencial observar la conducta del paciente en el pabellón e identificar las conductas específicas que han conducido al empleo de la etiqueta. Las conductas específicas, más que el concepto global, se convierten en el objeto de cambio. Un ejercicio preliminar útil antes de aventurarse a un programa de modificación conductual es seleccionar varios conceptos y etiquetas en el lenguaje cotidiano y proporcionar definiciones conductuales alternativas para cada uno. Aunque la definición de la respuesta blanco puede diferir entre los programas de modificación conductual, incluso para dos individuos a los que se denomina agresivos, y es valioso practicar la especificación de conductas blanco. Hablemos de la evaluación. Cuando se la ha definido la conducta en términos precisos, puede comenzar la evaluación. Esta es esencial cuando menos por dos razones. Primera, la evaluación determina el grado en el que la conducta blanco se ejecuta, y la evaluación refleja la frecuencia de ocurrencia de la conducta blanco antes del programa. La tasa de conducta previa a esta se conoce como línea base o tasa operante. Segundo, se requiere la evaluación para reflejar el cambio conductual después de que se ha iniciado el programa, debido a que su propósito predominante es cambiar la conducta. Esto se debe comparar con la conducta durante la línea base. La evaluación cuidadosa a través del programa es esencial. Puede resultar tentador confiar en el juicio humano o en las impresiones generales, más que en la evaluación objetiva, para evaluar el grado en que se ejecuta la conducta o si ha ocurrido un cambio en el tratamiento. Sin embargo, debe considerarse que el juicio humano puede deformar de manera significativa la tasa real de conducta. Por ejemplo, conductas como los berrinches pueden ser tan intensas que los padres o maestras las recuerdan con mucha frecuencia cuando son relativamente poco frecuentes. En contraste, algunos niños tienen tantos berrinches que sus padres se han acostumbrado a la alta tasa de estos y los perciben como menos frecuentes que en lo que en realidad son. El juicio también puede ser inadecuado para evaluar si el cambio conductual ha ocurrido, ya que en ocasiones el juicio humano no corresponde a los registros reales de la conducta abierta. Sin duda, los padres, maestros y personal institucional pueden juzgar que la conducta está mejorando cuando no existe cambio o incluso se ha vuelto peor. Los juicios sobre la conducta pueden encontrarse influenciados por muchos factores diferentes a la conducta en sí misma. Por ejemplo,
A los padres, comúnmente a las madres, en escenarios clínicos se les pide evaluar la conducta de sus niños. Estas evaluaciones se influencian no solo por el nivel de conducta desviada del niño, sino también por factores como el estado psicológico del padre. Aquellos más ansiosos o deprimidos, o quienes tienen desbenecencias maritales y estrés en el hogar, tienden a evaluar a sus niños como más desviados. Las observaciones directas se diseñan para mostrar impresiones más directas que globales o calificaciones del nivel o cantidad de la conducta blanco y el grado de cambio conductual. Observar la conducta tiene sus propios obstáculos, fuentes de sesgo y oscuros ocultos. Por ejemplo, la observación directa de la conducta no está por completa libre del juicio humano. Típicamente, observadores o personas dentro del ambiente deben registrar, o sea, hacer un juicio, la ocurrencia de la conducta, y muchos factores extraños pueden influenciar los resultados. Sin embargo, la conducta abierta es una medida directa de que también está funcionando un programa de cambio conductual y proporciona una base útil para tomar decisiones sobre la intervención y la necesidad de cambios del programa. Hablemos de la evaluación funcional. Registrar la ocurrencia de la conducta blanco excluye una gran cantidad de información importante que podría ser útil para diseñar un programa de modificación conductual. Diversos eventos antecedentes y consecuentes tal vez se encuentren asociados al desempeño de la conducta blanco. En la mayoría de los escenarios de aplicación, los estímulos sociales o las interacciones con otros constituyen una categoría importante de eventos que influencian la conducta del cliente. Por ejemplo, los padres y maestros pueden proporcionar afirmaciones verbales, instrucciones, elogios, gestos, contacto físico, movimientos, direcciones no verbales y expresiones, sonrisas, ceños fruncidos, que ejerzan el control sobre la conducta. Estos estímulos pueden preceder, como lo hacen las instrucciones, o proseguir, como el elogio, a conductas blanco particulares. De manera informal, uno puede tener varias ideas sobre los eventos que pueden relacionarse, preceder o proseguir la conducta. Estos eventos antecedentes y consecuentes asociados a la conducta blanco generada una hipótesis sobre cuáles de ellos controlan la conducta y por lo tanto pueden emplearse para alterarla. Estas hipótesis pueden probarse de modo directo cambiando los eventos para determinar su influencia sobre la conducta. Por ejemplo, la observación informal puede indicar que la conducta blanco se lleva a cabo en un tiempo particular durante el día, antes de un evento específico o en la presencia de alguna otra persona. Estas claves, si se conducen mediante una evaluación cuidadosa, pueden proporcionar reflexiones sobre las condiciones de estímulo que ejercen control sobre la conducta blanco. La evaluación, así como la conceptualización de relaciones entre eventos de escenario, estímulos, consecuencias y las conductas blanco, representan una parte importante de la evaluación y la intervención. El enfoque de la evaluación que analiza la conducta blanco en relación con otras condiciones lo conocemos como análisis funcional. Este es el esfuerzo sistemático para identificar las relaciones entre conductas o antecedentes y consecuentes con las cuales pueden estar asociadas. La conducta es una función de algunas condiciones. Esto es, no ocurre al azar o sin ninguna relación con los eventos en progreso dentro del ambiente del individuo, su vida, etc. Un análisis funcional se diseña para identificar las condiciones que se relacionan con la conducta. La observación, conjetura y descripción informales sobre los eventos asociados con la conducta suelen ser útiles en sí mismos. Un análisis funcional examina de manera más precisa que contribuye a la conducta de manera que la información pueda emplearse para identificar intervenciones efectivas. Un análisis funcional puede lograrse de muchas maneras distintas, ya que la observación directa es el método común para llevar a cabo este tipo de análisis. Un método consiste en observar la conducta en su situación natural para detectar patrones sistemáticos, eventos de escenario, estímulo y consecuencia y la conducta blanco. En algunas ocasiones los investigadores han ido más allá de la observación naturalista y han alterado los eventos de escenario y de estímulo para un análisis funcional. Este procedimiento consiste en disponer de diferentes condiciones en las que una variable de estímulo o de escenario que sea de interés esté presente en las cuales se encuentra ausente. La conducta se observa bajo circunstancias diferentes. La meta no es intervenir para lograr un cambio terapéutico, sino más bien para evaluar si un evento ambiental específico o un conjunto de eventos influencian la conducta. Los métodos de análisis funcional y los beneficios del mismo se analizan después, ya que dependen de manera principal de varios métodos de evaluación de la conducta que se discuten a continuación. Estrategias de evaluación.
La evaluación de la conducta blanco resulta crítica para el programa conductual. Comprender condiciones relacionadas con la ejecución de la conducta, aplicación de la intervención para las concurrencias de la conducta y la evaluación del impacto del programa dependen de la definición y evaluación cuidadosa de la conducta. En la mayoría de los programas de modificación conductual, las conductas se evalúan sobre la base de ocurrencias discretas de la respuesta o sobre la cantidad de tiempo que representa la conducta. Sin embargo, se encuentran disponibles diversas variaciones y tipos de medidas. Medidas de frecuencia. Los conteos de frecuencia solo requieren cuadrar el número de veces que la conducta blanco ocurre dentro de un periodo determinado. Una medida de frecuencia es muy útil cuando la respuesta blanco es discreta y toma una cantidad de tiempo relativamente constante cada vez que se efectúa. Una respuesta discreta tiene un comienzo y un final claramente definidos, de manera que pueden contarse las ocasiones de respuesta. La ejecución de la conducta debería llevar una cantidad de tiempo relativamente constante, de manera que las unidades contadas sean aproximadamente iguales. Las conductas en progreso, como sonreír, sentarse en la propia silla, tenderse y hablar, son difíciles de registrar viendo el tiempo debido a que cada respuesta puede ocurrir durante un lapso distinto. Por ejemplo, si una persona habla a un compañero durante 15 segundos y el otro compañero por 30 minutos, estas podrían contarse como dos ocasiones de hablar. Sin embargo, se pierde una gran cantidad de información solo contando las ocasiones de hablar debido a que difieren en duración. Las medidas de frecuencia se han implementado para una variedad de conductas discretas. Por ejemplo, en un programa para una niña autista se emplearon medidas de frecuencia para evaluar el número de veces que la niña participaba en respuestas sociales como saludar o compartir un juguete o objeto con alguien, y el número de veces que se involucraba en conductas autoestimulantes como mecerse o tirar repetidamente de su ropa. Otro programa evalúa en pacientes psiquiátricos hospitalizados la frecuencia con la que participaban en actos intolerables, como asaltar a alguien o comenzar fuegos, y conductas sociales, como iniciar una conversación o responderle a alguien más. Pueden evaluarse fácilmente conductas discretas adicionales, como conteos de frecuencia, incluyendo el número de cigarrillos fumados, el número de veces que una persona asiste a una actividad o golpea a otra persona, el número de objetos arrojados, el número de veces que se hace la tarea, el número de ocasiones en que se toma la medicina, etc. Las medidas de frecuencia requieren sencillamente destacar las ocasiones en que la conducta se presenta. Por lo común, existe un requisito adicional: que se observe la conducta durante una cantidad constante de tiempo. Por supuesto, si la conducta se observa durante 20 minutos un día y 30 otro, las frecuencias no son comparables de manera directa. No obstante, la tasa de respuesta de cada día puede determinarse dividiendo la frecuencia de las respuestas entre el número de minutos observados cada día. Esta medición conducirá a la frecuencia por minuto o tasa de respuesta, lo que resulta comparable para observaciones de diferentes duraciones. Una medida de frecuencia posee varias características deseables para emplearla en escenarios de aplicación. Primero, la frecuencia es relativamente simple de calificar. Llevar un ajuste de conducta es todo lo que se necesita. Además, con aparatos de conteo disponibles, por ejemplo un contador de golf que se emplea como reloj de pulsera y se facilita el registro. Segundo, las medidas de frecuencia reflejan con facilidad los cambios con el tiempo. El número de veces que sea una respuesta es sensible al cambio resultante de modificaciones en las contingencias. En vista de los principios de condicionamiento operante, se refieren a cambios en la frecuencia de una respuesta. Es deseable observar la frecuencia o tasa de respuesta de manera directa. Tercero, y relacionado con esto, la frecuencia expresa la cantidad de conducta desempeñada. Esto es lo que casi siempre interesa a los individuos en los escenarios de aplicación. La meta de la mayoría de los programas es incrementar o disminuir el número de veces que ocurre cierta conducta. La frecuencia proporciona una medida directa de su cantidad. Categorización discreta. A menudo resulta muy útil clasificar respuestas en categorías discretas como correcto, incorrecto, ejecutado, no ejecutado, apropiado, inapropiado. De muchas maneras, la categorización discreta es como una medida de frecuencia, ya que se emplea para conductas que tienen un comienzo y un final claros y una duración constante. Pero existen por lo menos dos diferencias importantes con una medida de frecuencia. Se encuadran las ejecuciones de conducta particular y el punto focal está en una sola respuesta, y también el número de veces que la conducta puede presentarse teóricamente ilimitado. Por ejemplo, un niño que golpea a otro puede medirse por conteo de frecuencia. El número de veces que la conducta, golpear, puede suceder no tiene límite real.
La categorización discreta se utiliza para medir si se ha dado varias conductas diferentes si existe solo un número limitado de oportunidades para desempeñar la respuesta. Por ejemplo, la categorización discreta puede utilizarse para medir qué tan desordenado es el compañero de cuarto de un universitario. Puede plantearse una lista de revisión que liste varias conductas como poner los zapatos en el closet, quitar la ropa interior de la mesa de la cocina, poner los trastes en un fregadero y guardar la comida en el refrigerador. Cada mañana puede categorizarse en la lista de revisión como efectuada o no efectuada. El número total de conductas o pasos que se han llevado a cabo de modo correcto constituye la medida. Las categorías discretas se han empleado en muchos programas de modificación conductual. Por ejemplo, en un proyecto se alertó y alteró la apariencia personal entre niños y adolescentes autistas que vivían en hogares grupales del tipo comunitario. Se incluyeron 20 conductas relacionadas con la apariencia personal. Por ejemplo, tener la cara limpia, la ropa desenmanchada, las agujetas de los zapatos, calcetines que concordaran, etc. En una lista de revisión y se clasificaron como apropiadas o no. Los incrementos en el número de conductas discretas ejecutadas se empleó para valorar el entrenamiento. Como otro ejemplo, en un escenario de campamento se evaluaron las conductas de aseo de sus cabañas entre niños con perturbación emocional empleando categorización discreta. Para evaluar los efectos del programa, tareas como colgar los sacos en ganchos, hacer las camas, no dejar ningún objeto sobre la cama, guardar los materiales para cepillarse los dientes, pueden categorizarse como realizados o no. La categorización discreta es muy fácil de emplear porque requiere listar un número de conductas y revisar su desempeño. Estas pueden consistir de varios pasos, todos ellos relacionados con completar tareas, como vestirse o asearse. La conducta puede valerse destacando si se ha afectado o cuántos pasos de ella se ha realizado. Por ejemplo, retirar una camisa de la gaveta, introducir un brazo en ella, luego en otro y tirar por ella la cabeza de la persona. Por otro lado, las conductas no necesitan estar relacionadas con unas con otras, de manera por el desempeño de una puede no tener nada que ver con la ejecución de otras. Por ejemplo, las conductas de aseo de habitación no encuentran necesariamente relacionadas con efectuar conductas de manera correcta, como hacer la propia cama, pueden no tener relación con otras como lavar trastes. La categorización discreta puede conducir a calificaciones promediadas convenientemente reflejadas en el número total de las conductas efectuadas o en el porcentaje de respuestas correctas, calculadas formando una razón de respuestas ocurridas o ejecutadas en relación con el número total de respuestas posibles y multiplicándolo por 100. Un ejemplo familiar corresponde a las respuestas correctas en un examen, lo cual puede expresarse tanto como un número como un porcentaje. En general, la categorización discreta es un método de observación muy flexible que permite la evaluación de todo tipo de conductas, independientemente si se encuentran relacionadas de manera necesaria unas con otras. Número de personas. En ocasiones la efectividad de programas conductuales se evalúa sobre la base de número de personas que ejecutan una respuesta. La medida se utiliza en situaciones grupales, como en un salón de clases, un hospital psiquiátrico o en la sociedad en su conjunto. En tales casos el propósito es incrementar la ejecución general de una conducta particular, como terminar la tarea escolar, llegar a tiempo en actividad o conducir un automóvil de manera segura. Una vez que se ha defendido la conducta deseada, las observaciones registran cuántos participantes en el grupo han llevado a cabo la conducta. Como es el caso de las medidas de frecuencia y categorización, las observaciones requieren clasificar la respuesta como presentada o no presentada, pero acá se encuentra un número de individuos en lugar del número de veces que un individuo lleva a cabo las respuestas. Varios programas han evaluado el impacto del tratamiento por el número de personas afectadas. Por ejemplo, en un programa de investigadores estaban interesados en reducir la velocidad de los conductores en carretera. Para registrar la velocidad se colocó una unidad radar de manera no obstructiva a lo largo de la carretera y un sistema de retroalimentación visible para los conductores. Se evaluó al medir el porcentaje de conductores que excedían el límite de velocidad. Se diseñó otro programa para incrementar el uso del cinturón de seguridad entre niños de escuela primaria. Se evaluaron los efectos registrando el porcentaje de niños que utilizaban su cinturón de seguridad cuando sus padres los recogían al final del día. Conocer el número de personas que llevan a cabo una conducta es muy útil cuando la meta explícita del programa es aumentar la ejecución de un amplio grupo de sujetos. Desarrollar conductas en una institución e incluso en toda la sociedad es consistente con la meta global. Incrementar el número de personas que se ejercita da
caridad o busca tratamiento cuando las primeras etapas de las enfermedades serias se presentan, disminuir el número de personas que fuma, como el exceso, o comer demasiado o cometer, por ejemplo, crímenes, son metas importantes de este tipo que las intervenciones conductuales han logrado. Muchos programas no proporcionan información sobre el desempeño de los individuos particulares. El número de gente que efectúa una respuesta puede incrementarse en una institución o en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la ejecución de un individuo particular puede ser muy baja o esporádica y en realidad no puede saberse si se ha afectado. Esta información puede ser o no importante dependiendo de las metas del programa. Registros de intervalo. Una estrategia frecuente para medir la conducta en escenarios de aplicación se basa en las unidades de tiempo más que en las unidades discretas de respuesta. La conducta se registra durante periodos breves que caen dentro de un tiempo total en que se ejecuta. Los dos métodos empleados con mayor frecuencia, cuya base es el tiempo, son registrados de intervalo y la duración de la respuesta. Con el registro de intervalo se observa la conducta para un solo bloque de tiempo, como 60 o 30 minutos por día. Un bloque de tiempo se divide en series de intervalos cortos. Por ejemplo, cada intervalo puede ser de 10 o 15 segundos. Durante cada intervalo se califica la conducta blanco en cuanto si ha ocurrido o no. Se cuentan por separado varias ocurrencias de respuestas dentro de un intervalo y si la conducta está presentándose con un principio y final no claros, como hablar, jugar y sentarse, o ocurre por un largo periodo, se califica durante cada uno de los intervalos en que está ocurriendo. Los programas de modificación conductual en escenarios de salón de clases con frecuencia emplean registros de intervalo para calificar si los estudiantes ponen atención, permanecen sentados en sus sillas y trabajan en silencio. La conducta de un estudiante individual puede observarse en intervalos de 10 segundos durante un periodo observacional de 20 minutos. Para cada intervalo, el observador registra si el niño trabaja en silencio en su lugar. Si permanece sentado y trabaja durante un periodo largo, se calificarán muchos intervalos por conducta de atención. Si deja su lugar sin permiso o deja de trabajar, se calificará como conducta de no atención. Durante algunos intervalos, un niño puede permanecer sentado en la mitad del tiempo y el resto estará fuera de su lugar, debido a que el intervalo tiene que calificarse tanto para la conducta de atención como no de atención. Debe plantearse una regla para calificar la conducta en tales casos. A menudo, el abandonar su lugar se contará como conducta de no atención y nulificará la porción de conducta de atención dentro del intervalo. El registro de intervalo para un solo bloque de tiempo se ha empleado en muchos programas más allá del escenario del salón de clases. Por ejemplo, un programa centrado en varias conductas inapropiadas que los niños efectúan cuando iban de compras con sus padres, como armar trifurca, tocar objetos o jugar con mercadería. Los observadores siguieron a la familia en la tienda para registrar si las conductas inapropiadas ocurrían durante intervalos consecutivos de 15 segundos. La evaluación de intervalo también se emplea en un programa diseñado para reducir la conducta de daño a sí mismo, morderse la mano, brazo, hombro o rajuñarse, de una forma que ocasiona daño corporal en dos adolescentes con retraso mental profundo. Las observaciones en el hospital se efectuaron todos los días en un cuarto de terapia individual y en un cuarto de terapia de grupo. En cada escenario, un observador registraba si la conducta de daño a sí mismo ocurría durante intervalos de 10 segundos. La calificación de la conducta en intervalos se facilita con una hoja de calificación en la que se presentan en una figura. Cada número a lo largo de la parte superior denota un intervalo de tiempo. Durante cada uno se anota un más o un cero, o bien se marca para denotar si la conducta se ha presentado. La hoja básica puede extenderse e incluir muchos sujetos e intervalos como otras figuras. Por ejemplo, cada estudiante en un salón de clases o cada paciente de un pabellón puede observarse en el primer intervalo, por ejemplo 15 segundos. Después de que se ha registrado la conducta de la persona, se observa a la segunda persona y esto continúa hasta que se haya observado a cada persona en un intervalo. Entonces, se repite el orden hasta que se haya observado a cada persona durante otro intervalo y así sucesivamente para los intervalos restantes. A menudo se califica más de una conducta durante un intervalo, de manera que la presencia de varias conductas se juzgará durante cada intervalo. Para lograr esto, la hoja de datos puede incluirse muchos símbolos en cada bloque de intervalo, de modo que se codifiquen varias conductas. Se marca o circula una letra o símbolo para distintas categorías de conducta que se presentan durante ese intervalo.
Al utilizar un método de calificación de intervalo, se observa al cliente y cuando termina un intervalo, el observador registra si la conducta ocurrió. Si el observador registra varias conductas durante un intervalo, se necesitan pocos segundos para registrar todas las conductas que se observan durante el intervalo. Si el observador registra la conducta tan pronto como se presenta, antes de que concluya el intervalo, podría perder otras conductas que ocurrieron mientras se calificaba la primera. Por tanto, muchos investigadores emplean procedimientos de calificación por intervalos que dejan tiempo para registrar después de cada intervalo de observación. Una variación del registro de intervalos se conoce como muestreo de tiempo. Este se utiliza el método de intervalo, pero las observaciones se llevan a cabo por periodos breves en distintos tiempos en vez de un solo bloque de tiempo. Por ejemplo, con el método de muestreo de tiempo podría observarse un niño en intervalos de 10 segundos, pero estos se hallarían dispersos en un día completo. Como ilustración, los pacientes psiquiátricos que participaban en un programa de reforzamiento en un hospital se evaluaron con procedimientos de muestreo de tiempo. Cada hora un observador miraba a un paciente por un intervalo de 2 segundos. Al final del intervalo, el observador registraba la presencia o ausencia de varias conductas relacionadas con la interacción social, actividades, autocuidados y otras respuestas. El procedimiento continuó a lo largo del muestreo de un intervalo por vez. La ventaja del muestreo del tiempo es que las observaciones representan la ejecución en un día completo. Por supuesto, en escenarios como el hogar o el salón de clases es más conveniente contemplar las observaciones en una sola sesión de observación. Existen características significativas del registro de intervalo que lo convierten en una de las estrategias más ampliamente adoptadas en escenarios de aplicación. Primero, la evaluación de intervalo puede registrar prácticamente cualquier conducta si una conducta es discreta y no varía en duración, o es continua o esporádica, puede clasificarse si se dio durante un periodo de tiempo. Segundo, las observaciones resultantes del registro de intervalo pueden transformarse con facilidad en un porcentaje. El número de intervalos durante el cual se califica la respuesta como presentada puede dividirse entre el número de intervalos observados. La multiplicación de razón por 100 conduce a un porcentaje de intervalos en los que se desempeñó la conducta. Por ejemplo, si se califican las respuestas sociales ocurrieron de 40 intervalos que se observaron, el porcentaje de intervalos de conductas sociales es del 50%. Un porcentaje puede transmitirse a otros, haciéndose notar que una determinada conducta se presentó en un porcentaje específico de tiempo, o sea, un intervalo, siempre que exista una duda sobre qué estrategia de evaluación deberá adoptarse. Un enfoque de intervalo resulta siempre aplicable y puede emplearse con facilidad. Hablemos ahora de la duración. Otro método de observación basado en el tiempo es la duración o la cantidad de tiempo que una respuesta se efectúa. Este método es particularmente útil para respuestas en progreso que son continuas, más que para acciones discretas o respuestas de duración muy corta. Los programas que intentan incrementar o decrementar la extensión de tiempo en que una respuesta se lleva a cabo podrían beneficiarse del método de duración. La duración se ha empleado en menos estudios que las observaciones de intervalo, como por ejemplo una investigación entrenó a 2 niños gravemente retraídos para participar en interacción social con otros niños. Se midió la interacción registrando la cantidad de tiempo que los niños estaban en contacto con unos con otros. También se empleó la duración para medir las afirmaciones suspicaces y acusatorias que un hombre anciano, víctima de apoplejía, dirigía a su esposa. El empleo del elogio por parte de la esposa hacia verbalizaciones apropiadas fue efectivo para decrementar la cantidad de tiempo en cada día en que su esposo expresaba tales afirmaciones. Otra medida basada en la duración no es cuánto dura una conducta que se realiza, sino cuánto tiempo le toma al cliente comenzar la respuesta. La cantidad de tiempo que transcurre entre una señal y la respuesta se denomina latencia. Muchos programas han utilizado la latencia de respuesta para evaluar el tratamiento. Por ejemplo, en un informe, adultos de 60 o más años de edad que padecían insomnio recibieron tratamiento basado en procedimientos de control de estímulos. El tratamiento consistía en hacer que los clientes asociaran la somnolencia con irse a la cama, las conductas incompatibles con el sueño, como preocuparse, comer o ver televisión, que tenían que llevarse a cabo en otra habitación que no fuera el dormitorio. Poco a poco, asociar el dormitorio con el sueño ayudó a los clientes a dormir mejor. La efectividad del tratamiento reflejó la reducida latencia para dormir después de irse a la cama. La evaluación de la duración o latencia de respuesta es una cuestión bastante simple. Uno comienza o detiene un cronómetro o anota el tiempo en el que la respuesta inicia y termina.
Sin embargo, el comienzo y la terminación de una respuesta debe definirse con cuidado. Si estas condiciones no se alcanzan, es muy difícil emplear la latencia y la duración. Por ejemplo, un niño en un berrinche puede llorar de manera continua por varios minutos, gimotear por periodos breves para el cualquier ruido durante unos 4 segundos y de nuevo comenzar a llorar con intensidad. Al registrar la duración del berrinche, se requiere una decisión para manejar cambios en la intensidad de la conducta, por ejemplo el llanto al gimoteo, y las pausas como periodos de silencio, de manera que se registren de modo consistente como parte de la respuesta o distintos a ella, por ejemplo no berrinche. La duración de respuestas por lo común se emplea en situaciones en las cuales la extensión de tiempo en que se ejecuta una conducta es un interés primordial. En la mayoría de los programas de modificación conductual, la meta es aumentar o disminuir la frecuencia de una respuesta en lugar de su duración. Por supuesto, existen notables excepciones. Por ejemplo, es deseable incrementar la extensión de tiempo que los jóvenes estudian o que las personas practican una habilidad que desean aprender, como tocar un instrumento o hablar un idioma extranjero. Sin embargo, debido a que las medidas de intervalo se emplean ampliamente y se adaptan con facilidad a todas las respuestas, suelen seleccionarse como medidas por encima de la duración. El número o proporción de intervalos en los cuales ocurre la conducta de estudiar refleja cambios en el tiempo de estudio, ya que el registro de intervalos se basa en el tiempo. Otras estrategias. Uno de los métodos de evaluación mencionados con anterioridad se emplea en los programas conductuales. Ocasionalmente se utilizan otras medidas debido a que proporcionan mediciones directas de la conducta que son de importancias obvias. Por ejemplo, los programas de modificación de conducta para la obesidad o el tabaquismo han evaluado los efectos de la intervención solo registrando peso en kilos del cliente o el número de cigarrillos fumados. En otros programas, la conducta específica puede proporcionar en sí misma una medida única para la investigación. Por ejemplo, las intervenciones diseñadas para conservar la energía pueden registrar los medidores de gas o eléctricos en el hogar o mirar el odómetro del automóvil para registrar si ha variado el uso de energía en el hogar o del coche. En aplicaciones a problemas médicos como la hipertensión o diabetes, las medidas específicas como la presión sanguínea o la concentración de glucosa en la orina del paciente se han empleado para evaluar programas de tratamiento conductual. Selección de una estrategia de evaluación. En la mayoría de las situaciones, los investigadores utilizan un procedimiento de evaluación basado en la frecuencia, el intervalo o uno de los otros métodos ya mencionados. Algunas conductas, como el número de palabras altisonantes empleadas, respuestas de aseo de comida, prevén en sí mismas conteos de frecuencia o categorización porque son discretas. Otras, como la lectura, el trabajo, sentarse, auxilian de manera adecuada el registro de intervalo. E incluso más, como el tiempo se pasa estudiando, llorando o ejercitándose, proporcionan por sí mismas la duración. La conducta blanco puede evaluarse comúnmente en más de una forma. Así no existe una única estrategia que deba adoptarse. Por ejemplo, un investigador que trabaja en una institución para delincuentes puede desear registrar la conducta agresiva de un adolescente particular. Golpear a otros, por ejemplo haciendo contacto físico con otro individuo con el puño cerrado, puede resultar una respuesta de interés. ¿Qué estrategia de evaluación debería utilizarse? La conducta agresiva podría medirse a través de un conteo de frecuencia, haciendo que un observador registrara cuántas veces golpea al joven a otros durante un cierto periodo del día. Cada golpe cuenta como una respuesta. La conducta también podría observarse utilizando un registro de intervalo. Un bloque de tiempo de 30 minutos podría tomarse la observación y dividirse en intervalos de 10 segundos. En cada uno de ellos el observador registraría algún golpe. Quizá podría emplearse el muestreo de tiempo y cada hora durante el día podría observarse el joven por un periodo de 15 minutos en el que podría registrarse la presencia o ausencia de la conducta agresiva. El método de intervalo tiene la ventaja de mostrar la conducta a lo largo de un tiempo o de un día completo. También podría utilizarse una medida de duración debido a que sería difícil tomar el tiempo de duración de golpear, debido a que las ocasiones de esta conducta son demasiado breves para cronometrar a menos de que exista una serie de golpes, como en una pelea. Registrar la cantidad de tiempo desde el comienzo de cada día hasta la primera respuesta agresiva podría ser más fácil. Esta latencia registra el tiempo de no golpear. Presuponemos que si un programa decrementa la conducta agresiva, la cantidad de tiempo desde el inicio del día hasta la primera respuesta agresiva disminuirá.
Aunque pueden emplearse medidas diferentes en un programa determinado, aquella seleccionada puede ser dictada por el propósito del programa. En ocasiones, diferentes medidas reflejan metas un tanto distintas. Por ejemplo, considerar dos programas conductuales que se centran en el incremento del cepillado de los dientes. Una respuesta aparentemente simple podría visualizarse o evaluarse de muchas formas distintas. Uno de los programas observó el número de individuos en un campamento de verano para muchos que cepillaron sus dientes. Los niños sabían cómo cepillar sus dientes y un sistema de incentivos aumentó la ejecución de la respuesta. El otro programa, los clientes eran personas con retraso mental residentes en un hospital del estado. Los residentes eran incapaces de cepillarse los dientes al inicio del programa, de modo que desarrollaron diversas conductas que abarcara el cepillarse de los dientes, y se utilizó la categorización discreta para evaluar el cepillado de dientes. Cada paso componente de la conducta, como mojar el cepillo, quitar la tapa, aplicar la pasta de dientes, etc., se calificó como efectuado o no efectuado. El porcentaje de pasos completados de manera correcta midió los efectos del entrenamiento, y aunque ambas investigaciones evaluaban el cepillado de dientes, los distintos métodos reflejan ambas o metas diferentes, específicamente conseguir que los niños que pudieran cepillarse lo hicieran, o entrenar la respuesta en residentes con retraso mental que no sabían cómo hacerlo. Análisis funcional, evaluación e intervención. En la modificación de la conducta, la evaluación no es un fin en sí misma, más bien, la meta es emplear la información de la evaluación para diseñar y evaluar intervenciones. La interrelación entre evaluación e intervención se transmite adecuadamente mediante el análisis funcional. El análisis funcional se diseña para identificar las funciones que la conducta actúa para el individuo, esto es, los resultados que provienen de la conducta. El propósito del análisis funcional es triple: describir la conducta y los eventos con los cuales se asocia, hacer predicciones, hipótesis sobre los factores que controlan la conducta basados en la relación observada de la conducta y los eventos, y probar estas predicciones alternando los factores que presumen para ver si la conducta varía conforme se predijo. Un análisis funcional depende de mostrar que una conducta blanco dada está controlada por eventos específicos. El control se demuestra enseñando que las variaciones en condiciones específicas antecedentes o consecuentes influyen de manera sistemática en la ocurrencia de la conducta. Este control suele demostrarse alterando las condiciones brevemente durante la evaluación de línea base para observar si los cambios sistemáticos suceden al alterar las condiciones. Dicha evaluación de la línea base implica una previsión de lo que podría utilizarse como una intervención efectiva. Esta se relaciona sobre la base de la información que revela una o más condiciones que parecen controlar la conducta. Por ejemplo, una conducta desadaptativa puede actuar hacia una función particular, como lograr atención o escapar de alguna demanda. Una vez que esto se identifica, las funciones a las que sirve la conducta blanco pueden girarse para apoyar la conducta adaptativa. Métodos de evaluación. Como se mencionó con anterioridad, la meta de la evaluación funcional es identificar las relaciones entre antecedentes, conductas y consecuencias, por lo que existen diferentes estrategias para obtener la información e identificar las funciones a las que la conducta sirve. Los métodos varían conforme el grado con el que se analizan de manera sistemática las relaciones funcionales. Entrevista. Una manera de conducir un análisis funcional consiste en entrevistar a individuos en contacto con el cliente. La entrevista se diseña para describir la conducta, los eventos del escenario en el que aparece y las posibles funciones a las que sirve. La descripción de la conducta se refiere a definirla en términos concretos y operacionales, como se analizó anteriormente. Durante la entrevista, los individuos discuten con precisión lo que es la conducta blanco. Los eventos del escenario son el contexto completo en el cual se presenta la conducta. Esto incluiría la rutina del individuo, las actividades anteriores y posteriores a la conducta, quien se halla presente en la situación y cualquiera otros eventos antes, durante y después de la conducta. La función de la conducta concierne a las consecuencias o resultados que suceden cuando ésta se efectúa. Quizá los reforzadores, atención de los demás u oportunidades de escape, por ejemplo, se permite a la persona abandonar la situación o escapar de alguna demanda, sean algunas de las consecuencias que prosiguen a la conducta. El punto aquí es buscar información acerca de las funciones a las que la conducta pueden servir. La entrevista es útil porque busca información sobre la conducta, los eventos estímulos
y las consecuencias. Desarrollar un programa de cambio conductual comienza por lo menos con esta información obtenida de los informes de los clientes o de aquellos con los cuales él interactúa. La entrevista se prefiere menos porque la información constituye informes verbales de eventos más que observaciones de los eventos en sí mismos. Tales descripciones, si se obtienen de los clientes, personas en la vida cotidiana de estos o profesionales, se limitan por prejuicios del juicio humano que afecta la propia capacidad para describir detalles que de manera precisa e identificar relaciones entre eventos. Sin embargo, la entrevista es digna de tomarse en cuenta como base para identificar guías para el tratamiento y porque es posible que no sea factible una evaluación más directa. Observación directa. La observación directa de la conducta blanco y las consecuencias asociadas a ellas es otra manera de obtener información necesaria para el análisis funcional. Este, por lo general, se basa en observaciones directas. Existen muchos sistemas observacionales. Un método es pedir a las personas en escenarios de aplicación que registren información detallada y las consecuencias a lo largo del día. Considere el ejemplo de un niño de 10 años de edad que molesta a otros y ocasiona peleas en la escuela. Esta conducta podría observarse en diferentes salones. Cada día los maestros podrían completar un informe centrado en los eventos circundantes a molestar. Esto podría ser útil para diseñar un programa de cambio conductual. La forma de una figura, o sea una planilla, permite al profesor registrar eventos, antecedentes y escenarios, conductas y consecuencias. Cada maestro evalúa la conducta cada día en un periodo completando una forma para cualquier conducta de molestia y otra cualquiera de no molestia. Comentarios positivos, por ejemplo, hacia los compañeros. Después de varios días de registro se resume el material para identificar si el molestar y el no molestar son más frecuentes en ciertas ocasiones, en determinados periodos de clase, durante ciertas actividades o en presencia de personas elegidas. Por ejemplo, es posible que molestar sea mucho más frecuente en ciertas ocasiones o en algunas clases, durante o después de determinadas actividades y en presencia de dos niños en especial. Esto sugiere una hipótesis sobre lo que podría estar controlando la conducta de molestar y con base en ello se puede llevar a cabo una intervención. Los maestros pueden modificar las actividades que parezcan promover el molestar o el incorporar condiciones o actividades asociadas con tasas bajas de estas conductas. Un programa de reforzamiento puede enfocarse en aquellos periodos en que la conducta es problemática o cuando es probable la interacción con niños específicos. De modo gradual, las condiciones que se hallaban asociadas con molestar pueden reintroducir en tanto que se esfuerzan los comentarios positivos hacia los compañeros. Las observaciones directas pueden completarse utilizando ciertas planillas o a través de alguna variante por personas en la vida cotidiana del cliente, por ejemplo, padres, maestros o personal. Al mismo tiempo, este método no proporciona una evaluación precisa de la conducta en progreso y de los eventos específicos en los cuales se halla asociada. Un método de observación directa más demandante, pero a menudo más informativo, es hacer que los observadores registren la conducta en progreso y los eventos múltiples cuando se presenta dicha conducta. Este método de observación es muy útil. La forma permite registrar las conductas así como cualquier evento del escenario, funciones y consecuencias que pudieran ser relevantes a varios eventos del escenario y funciones posibles son listados y se observa al cliente durante varios periodos temporales, al ser escritos, después se marcan la forma en que ocurre un intervalo determinado. Por ejemplo, si el cliente molesta a otro niño en el salón de clases durante los periodos de transición, después de una clase pero antes del receso, y recibió atención del profesor, ese patrón podría surgir a lo largo de varios periodos de tiempo de observación. La evaluación directa de la conducta en progreso es de manera clara el método preferido de análisis funcional porque proporciona información más precisa sobre la conducta, escenarios y funciones. Las relaciones identificadas mediante observación directa pueden conducir a hipótesis fundamentales en datos sobre lo que podría estar manteniendo la conducta. Por supuesto, podrían haber varias hipótesis y cualquiera de ellas o ninguna sería corregida. Existe un nivel ulterior de análisis funcional y en ocasiones se completa al someter las hipótesis a prueba directa. Observación directa y manipulación de condiciones. Otro método de análisis funcional comprende la observación directa, pero va más lejos de una manera significativa. En particular, este método
La observación directa se hace para analizar las conductas, eventos de escenario y consecuencias, y como antes, la información se emplea para desarrollar hipótesis sobre lo que está manteniendo la conducta. Esta nueva característica es para probar las hipótesis alternativas. La prueba se lleva a cabo mediante manipulación experimental, cambiando de las condiciones durante la evaluación de línea base para ver si de hecho la conducta varía de manera sistemática. Diferentes resultados o contingencias en cada una de las condiciones pueden conducir a diversos, más altos o bajos niveles de conducta. El apoyo para el análisis funcional se establece por medio de cambios sistemáticos en la conducta como función de las condiciones. La información obtenida de las manipulaciones experimentales proporciona una prueba muy fuerte de condiciones de mantenimiento. Una vez que se identifican las condiciones, se realiza entonces la intervención directa sobre la base de esta información. Por ejemplo, Walker y colegas evaluaron la conducta de clientes, tanto niñas y adultos, con diagnóstico de autismo. La evaluación se llevó a cabo en una clínica ambulatoria bajo condiciones análogas, es decir, circunstancias especiales diseñadas para semejar las condiciones en la vida diaria. El propósito era identificar los factores que podrían mantener la conducta autopunitiva. Un caso era el de un hombre de 20 años de edad llamado Roy, a quien tenía una larga historia de conducta de daño a sí mismo. Se golpeaba la cabeza, mordía su brazo y mano. La evaluación de estas conductas se efectuó bajo 3 condiciones breves referidas como a solas, de escape y de atención social. En la condición a solas, Roy fue conducido a un cuarto donde se lo dejó solo sin tareas ni intervención. Esta condición está diseñada para simular la vida cotidiana en la cual podría ser dejado solo. Una condición a solas es importante debido a que la conducta de daño a sí mismo en ocasiones se mantiene por la estimulación, como puede ser estimulación sensorial que la produce. En la condición de escape, a Roy se le dio una tarea que realizar: doblar y ordenar toallas en presencia de un terapeuta que proporcionaba guía y ayuda. Si ocurría cualquier lastimadura a sí mismo, las conductas se ignoraba, pero se retiraba la tarea, o sea, terminaba. Esta condición se diseñó para simular circunstancias en las cuales se terminan las tareas o actividades cuando el individuo se dañaba a sí mismo. Quizás la conducta de Roy se mantenía en la vida cotidiana por medio del reforzamiento negativo, esto es, escape de tareas o actividades displacenteras. En la condición de atención social no se presentaron tareas ni actividades. El terapeuta se sentaba cerca de Roy y cuando existía una conducta de daño el terapeuta proporcionaba atención, reprimiendas suaves como por favor no haga eso y un toque leve en el hombro. Esta condición se diseñó para simular las situaciones en las que los cuidadores atendían la conducta de daño a sí mismo y proporcionaban poca o ninguna atención a la conducta apropiada, no dañina. Si la atención social estaba manteniendo la conducta, quizás se haría evidente una mayor frecuencia de daño a sí mismo. La evaluación, bajo las variedades condiciones, reveló que la conducta de daño a sí mismo de Roy era mucho más alta, 35% de los intervalos, en la conducción de escape que en la de aislamiento social y a solas menos del 10% de los intervalos. En otras palabras, el daño a sí mismo tenía la función de permitir a Roy escapar de las actividades para la intervención. Se alteró la contingencia de manera que el escape prosiguiera la conducta apropiada, no autolastimarse. Esto condujo a la reducción de la conducta autopunitiva. La utilización de la observación directa y la manipulación de condiciones experimentales ha mostrado el papel tan importante que tiene el análisis funcional en el diseño del tratamiento. En este punto, el método se destaca con énfasis en los rasgos de evaluación y regresamos a este método de análisis funcional conforme los capítulos se enfoquen de manera creciente en las intervenciones. Consideraciones especiales. Existen muchas ventajas para efectuar un análisis funcional. Primera, el análisis puede sugerir condiciones antecedentes específicas que promuevan o hagan surgir la conducta. En el caso de una conducta no deseable, esto puede significar que la reducción de la conducta puede requerir reacomodar las condiciones antecedentes. Como ejemplo, dos niños, hermano y hermana, pelean y gritan diariamente al ver un programa de televisión vespertino. Los arreglos antecedentes, como permitir que los dos entren en el cuarto de TV, pelear cada día y fomentar la supervivencia del más apto, son eventos del escenario que en parte promueven a este problema. El reacomodo de la selección, elección y procedimiento
de alternación entre los hermanos son uno de los cuantos muchos arreglos que podrían disminuir las peleas. Segundo, un análisis funcional a menudo sugiere el tipo de arreglo de contingencias que tiene probabilidad de ser efectivo. Una vez identificados, los reforzadores que operan en la situación podrían redisponerse para apoyar la conducta del interés. Por ejemplo, las peleas y discusiones diarias de los hermanos puede conducir a que se vea el programa que él elige. La discusión y la pelea pueden hallarse reforzados para la elección del programa de televisión. Esta contingencia podría reacomodarse de manera que tal elección prosiguiera a la conducta prosocial y cooperativa y no a la discusión y pelea. Un análisis funcional, en este caso, ha sugerido dónde intervenir y cómo cambiar la frente de reforzadores para apoyar la conducta de interés. Tercera, un análisis funcional puede sugerir las contingencias que tienen probabilidad de no ser efectivas. En el ejemplo presente, el elogio de la conducta cooperativa para el hermano y la hermana en días en que tal cooperación o tasas bajas de discusión existen puede tener algún efecto positivo, aunque un análisis funcional podría sugerir que otros reforzadores son operativos, selección de opción, obediencia fraternal, etc. El solo elogio sin un reacomodo de las otras condiciones de estímulo conductual en el escenario no es probable que resulte efectivo. Un análisis funcional que identifique eventos de escenario y de estímulo y condiciones de mantenimiento no siempre es posible. Una variedad de factores puede influenciar la conducta, tanto cercanos como distantes temporalmente de la conducta. Por ejemplo, se debe saber que la conducta agresiva de un niño está influenciada por ciertos números de factores que comprenden la historia de la conducta agresiva de los padres y abuelos, el temperamento del niño al nacer, el empleo del castigo físico por parte de los padres hacia el niño, el pasado y el futuro y muchos otros factores. Un análisis funcional puede observar solo antecedentes y consecuencias actuales, y por supuesto no proporciona un recuento completo de los factores conducientes a acciones agresivas. Aún así, los detalles de funcionamiento actual pueden generar hipótesis sobre factores que sustentan la conducta actual y guiar la selección de intervenciones. Puede no necesitarse una explicación completa de todos los factores relacionados con la conducta para intervenir de manera efectiva. Un aspecto relacionado se refiere a la factibilidad de efectuar un análisis funcional. Se han llevado a cabo muchos análisis en investigaciones bien controladas donde se han efectuado observaciones cuidadosas de diferentes disposiciones del estímulo antes de intervenir. En algunos casos los investigadores han confiado en la tecnología computadorizada para registrar la conducta en progreso y los eventos antecedentes y para ver de qué manera inmediata las relaciones entre la conducta y estos eventos existe. El control cuidadoso y el análisis de la disposición de los estímulos han ayudado mucho a nuestra comprensión del papel preponderante de los antecedentes. Por supuesto, en muchas ocasiones, en la vida cotidiana, en escenarios como el hogar, la escuela, pueden no ser factibles de tales análisis detallados y observaciones amplias, sea porque se hayan limitadas las fuentes de observación debido a la urgencia para intervenir, por ejemplo, detener la pelea de un niño. Aquí también es relevante un análisis funcional. Un análisis funcional no es solo un método de evaluación, sino que también un modo de pensar sobre la conducta. En casos en que no es factible hacer un análisis, se mantiene la importancia crítica de considerar los antecedentes, consecuencias y las variadas circunstancias relacionadas con la ejecución de la conducta. Por ejemplo, considere desarrollar el cumplimiento de la tarea en un sujeto de 12 años de edad. Una manera simplista de proceder sería comenzar un programa de reforzamiento, como puntos intercambiables por privilegios, por trabajar en una tarea de clases. Es posible que tal programa incremente el tiempo dedicado a la tarea y al cumplimiento de los deberes escolares. También es posible que este sea un análisis sobre simplista y que las consecuencias tirantes en la conducta, incluso son contingentes, tengan poco efecto. Una perspectiva funcional analítica nos conduce a considerar la disposición de condiciones para promover el cumplimiento de tareas. Por ejemplo, el programa incluiría que uno de los padres se sentara con el niño cuando ambos no se hallen cansados en exceso, cuando no haya ninguna disputa o conflicto entre ellos, cuando el niño no esté perdiendo un evento significativo para él, por ejemplo una fiesta o un juego, que de otro modo preferiría, etc. Es importante arreglar los eventos del escenario para promover introducción en secuencias de conductas, o sea, de hacer tareas.
De manera similar, un tipo de pensamiento de análisis funcional atrae la atención sobre reforzadores probablemente relacionados con la conducta. Uno podría proporcionarse comida y bocadillos para concluir la tarea, pero quizás estos no se encuentren relacionados con la conducta. Sin embargo, las expresiones de interés de los padres y profesores y la proximidad física y el contacto con padres y niños durante la tarea, los elogios y esforzarse juntos por comprender o terminar un deber, tienen mayor probabilidad de fomentar una conducta de interés. En este ejemplo, no se completó un análisis funcional de manera formal, aunque pensar sobre las contingencias desde el punto de vista de dicho análisis va a ser valioso por derecho propio como medio para desarrollar programas efectivos. Manejo de observaciones, aspectos y problemas en el muestreo de la conducta. El propósito de la evaluación es mostrar la extensión en que la conducta se lleva a cabo, sobre el periodo del tiempo total en el que se desea el cambio conductual. La ejecución fluctúa a lo largo de un día determinado y en el transcurso de los días y las semanas. Es importante determinar el nivel de conducta sin permitir que las fluctuaciones tergiversen la tasa global. Si la conducta fuese invariable en su nivel, cada hora y cada día una muestra de tal conducta, por ejemplo una hora, sería representativa de la conducta en todos los otros periodos. Sin embargo, la conducta rara vez se realiza a una tasa consistentemente. La única ocasión en que existe tal consistencia absoluta es cuando la conducta nunca se ejecuta y la tasa es cero. Así, para obtener una muestra representativa, la evaluación debe llevarse a cabo a lo largo de un periodo extenso. Es necesario tomar 3 decisiones en relación con las observaciones que se requieren. Debe decidirse. Primera, debe decidirse el número de veces que los datos se recolectarán. Cuando sea posible, resulta deseable observar la conducta todos los días durante una sesión, por ejemplo, en el salón de clases, en que la conducta pueda suceder. La frecuencia de observación depende de factores como la variación de las conductas en el tiempo, la disponibilidad de observadores y las exigencias de horario del escenario. Si la conducta blanco es estable de un día al siguiente, resulta menos esencial la evaluación diaria que si la conducta blanco fluctúa del modo radical. Como regla general, la conducta debe observarse en tantas ocasiones como sea posible y preferiblemente de manera diaria. Una segunda decisión que debe efectuarse antes de comenzar la evaluación es la longitud del tiempo establecida por separado para un determinado periodo de observación. La regla general de guía es que la conducta debe observarse durante un periodo de tiempo que conducirá a datos representativos de la ejecución típica del periodo completo de interés. Por ejemplo, es deseable alterar la conducta en el salón de clases. Los datos observacionales deberían reflejar la ejecución de un periodo relativamente largo, como una hora, o por varios periodos cortos a lo largo del día, en lugar de solo por unos cuantos minutos durante un breve bloque de tiempo. Para algunos problemas conductuales o en algunos escenarios, la conducta blanco puede presentarse solo durante un periodo específico, de día por ejemplo. Las conductas del niño en el hogar, como vestirse para ir a la escuela, completar tareas caseras o ir a la cama sin hacer berrinche, todas ocurren en tiempos breves y específicos durante el día. En otros casos, el análisis funcional puede sugerir que las conductas son más probables o problemáticas en tiempos seleccionados. En tales casos, los periodos de observación de la conducta blanco no necesitan ser largos. Pueden enfocarse en tiempos en los que las ocurrencias de la conducta son más importantes o especialmente relevantes dadas las metas del programa. Por razones prácticas, generalmente no es factible observar la conducta durante un periodo amplio o por varios periodos más cortos a lo largo del día. En tales ocasiones, la conducta podría observarse por un solo bloque de tiempo durante el periodo en el cual se requiere de manera más obvia el cambio conductual. Una evaluación inicial en diferentes momentos a lo largo de unos pocos días puede determinar cuáles periodos necesitan mayor atención. De modo consecuente, la evaluación puede enfocarse en tales periodos. Una tercera decisión relacionada con la longitud del tiempo que se observa la conducta es cuándo efectuar las observaciones. Las observaciones que emplean métodos de frecuencia, intervalo o duración pueden registrar la conducta en un bloque de tiempo, en un único día o en diferentes momentos a lo largo del día. La ventaja es que es más probable que la conducta sea observada representativa a lo largo de distintos periodos. Si se emplea la evaluación de intervalo, además de las decisiones antes citadas, tiene que decidirse la duración del intervalo.
Aunque las observaciones pueden hacerse durante 30 minutos o 1 hora por día, la longitud de los intervalos dentro del periodo debe decidirse. Si la conducta se presenta en una tasa elevada, es una respuesta en progreso y se recomiendan intervalos relativamente cortos, por ejemplo de 10 a 15 segundos. Los intervalos más largos, como de 1 minuto, excluirán mucho de la respuesta debido a que se registra el intervalo en cuanto a la presencia o ausencia de solo una respuesta. Si la conducta se presenta 20 veces durante un intervalo de 60 segundos, se califica el intervalo en relación con la ocurrencia de la primera respuesta y la conducta no puede calificarse hasta el nuevo siguiente intervalo. Así, una gran cantidad de conducta transcurre sin que se registre. Como resultado de un programa de modificación conductual, la conducta puede cambiar de 20 a 10 veces por intervalo de 60 segundos. Sin embargo, este cambio no se reflejará en los datos porque el intervalo continuará calificándose únicamente en cuanto a la presencia o ausencia de la respuesta. Existen diversas consideraciones que dictan la duración de los intervalos. Primero, la duración del intervalo debe ser relativamente corta, de 10 a 15 segundos, para conductas discretas que ocurren con frecuencia. Segundo, los intervalos muy cortos, de 5 o menos, algunas veces son difíciles de calificar de manera confiable debido a que los observadores tienen dificultad para sincronizar sus observaciones y el intervalo es tan corto que no resulta claro en cuál de ellos se llevó a cabo la conducta. Tercero, la longitud del intervalo puede ser menos importante cuando la conducta es continua, como leer o ver televisión, que cuando es discreta, debido a que no es probable que los intervalos más largos o cortos excluyan ocasiones de conducta. Muchos estudios han empleado intervalos de 10 segundos, en tanto que otros han presentado intervalos de unos pocos minutos. Ya que no hay reglas fijas para la longitud del intervalo, se ha empleado una amplia variedad de duraciones. Condiciones bajo las que se obtienen las observaciones. Las observaciones por lo común se complementan colocando uno o más observadores en una posición para ver al cliente. En ocasiones el observador puede quedar fuera de la vista, como detrás de un espejo de una sola cara en un compartimento de observación adyacente al salón de clases o al pabellón del hospital. En otras ocasiones, las observaciones pueden tomarse de cintas de video, de modo que el observador no está presente en la situación. No obstante, en la mayoría de los estudios los observadores y clientes se hallan en la misma situación como el hogar o el aula de clases. Si el cliente se da cuenta de la presencia del observador, se dice que el procedimiento de evaluación es obtrusivo. Un problema potencial con la evaluación obtrusiva es que la conducta del cliente puede afectarse al saberse observado. La observación es reactiva si la presencia del observador altera la conducta del cliente. Varias investigaciones han mostrado que la presencia de un observador puede alterar las conductas de las personas a quienes observan, pero en la mayoría de los casos los efectos son temporales si es que ocurren. Por ejemplo, una esposa puede observar la cantidad de tiempo que su marido participa en la comunicación. La comunicación insuficiente es la queja de las esposas que con frecuencia surge en la terapia matrimonial. Una vez que el marido se da cuenta del enfoque y procedimiento de observación, la cantidad de su comunicación puede incrementarse y de manera temporal. Es improbable que este aumento continúe conforme el esposo se adapta a la novedad de las observaciones. Sin nuevos antecedentes y consecuencias para la conducta, no se esperaría un cambio conductual a largo plazo. En ocasiones en las que los observadores externos entran a una situación para recolectar observaciones, por ejemplo entrar a un salón de clases a registrar la conducta de un niño, puede minimizarse la reactividad evitando las interacciones entre el observador y las personas a quienes se observa. Así, en el salón de clases un observador evitaría la conducta que pudiera mantener el interés del niño, como el contacto visual, las sonrisas y la conversación. Para minimizar la reactividad mediante la ayuda de los clientes a adaptarse a la novedad de una nueva persona, muchos investigadores colocan al observador dentro de la situación en varias ocasiones antes de la evaluación real que se inicia. Muchas consideraciones concernientes al manejo de observadores se refieren a los observadores y a la manera en que se entrena y supervisa. Primero, en algunos casos se utilizan muchos observadores. Cuando se entrenan por primera vez para registrar la conducta, deben adherirse a la misma definición de conducta. Con el tiempo, después de que el entrenamiento ha concluido, los observadores pueden ser arrastrados o separarse gradualmente de la definición original. Los criterios para calificar la conducta, por ejemplo, estar fuera de su lugar de clase, hablar cuando debería estar trabajando, pueden cambiar un poco e influenciar los datos. Para
Asegurar que los observadores se peguen a las definiciones para ayudar a minimizar o eliminar el sesgo, el entrenamiento periódico, revisión de cintas de video y la retroalimentación en cuanto a la exactitud del registro durante las sesiones. Segundo, las expectativas del observador pueden influenciar en su registro si espera un cambio que una vez que vea el programa en acción, estas expectativas pueden influenciar en los registros. Si el investigador transmite sus expectativas y entonces fomenta inconscientemente observaciones sesgadas, elogiando los datos que vayan en dirección esperada, son más probables las observaciones desviadas. Para reducir la probabilidad de registro sesgado, son importantes un entrenamiento periódico a lo largo del proyecto y el énfasis en la exactitud del registro. En general, la claridad de la definición y el entrenamiento cuidadoso de los observadores y la supervisión a lo largo del curso de la evaluación son protecciones contra el registro sesgado, y en los estudios de investigación se emplean comúnmente estas prácticas. Además, las sesiones periódicas pueden grabarse en video y ser calificadas por otros observadores. Los datos originales obtenidos del registro en vivo pueden compararse con los datos de la cinta de video. La comparación puede indicar si las conclusiones o los puntos a donde llegaron los observadores sobre la frecuencia de la conducta o el impacto del tratamiento serían de algún modo distintas. Confiabilidad de la evaluación. Necesidad de confiabilidad. Es importante para los individuos que observan la conducta blanco estar de acuerdo en la ocurrencia de la respuesta. El acuerdo entre observadores a menudo se denomina confiabilidad de la evaluación. Es importante por tres razones preponderantes. Primera, la evaluación es útil solo cuando puede lograrse con cierta consistencia. Por ejemplo, si los conteos de frecuencia difieren de manera sustancial, dependiendo de quién cuente, será difícil saber cuál es el desempeño real del cliente. Puede calificarse la ejecución de una respuesta como frecuente algunos días e infrecuente en otros, dependiendo de quién califica la conducta, en lugar de diferencias en el desempeño real del cliente. La medición inconsistente introduce la variación de los datos que se suma a aquella proveniente de las fluctuaciones normales en el desempeño del cliente. Si la variación de medición es grande, puede parecer que no existe un patrón sistemático en la conducta. Si se lleva a cabo un programa de modificación conductual, puede ser difícil determinar si la conducta está cambiando, porque los datos son altamente variables en función de un registro inconsistente. Los patrones estables de conducta se requieren para reflejar el cambio conductual, por tanto el registro confiable es esencial. Segundo, al evaluar el acuerdo es importante porque minimiza o circunscribe los prejuicios del observador individual. Si un solo observador registra la conducta blanco, cualquier cambio de conducta registrado puede resultar un cambio de la definición de la conducta blanco que posea el observador en lugar de una conducta real del cliente. El observador puede volverse indulgente o tirante con el tiempo y puede esperar y recibir un aumento en la conducta blanco, aun cuando no haya ninguna mejoría de calidad. Si se emplean dos o más observadores, uno puede ver si el patrón de datos varía en función de quien complete las observaciones. El acuerdo entre observaciones proporciona una revisión de la constancia de la conducta del registro. Por último, el acuerdo de evaluación es importante debido a que refleja si la conducta blanco es definida. Si los observadores logran un acuerdo con facilidad sobre la ocurrencia de la conducta, será más sencillo para aquellas personas que finalmente efectúan el programa estar de acuerdo sobre la conducta y aplicar la intervención, por ejemplo, consecuencias reforzantes de manera contingente. Manejo de revisiones de acuerdo. Para asegurar el acuerdo sobre la conducta, pueden hacerse revisiones de confiabilidad antes de reunir todos los datos de línea base. Unos cuantos días de observación prelínea base generalmente son útiles para determinar las reglas para la conducta de observación y manejar instancias en las cuales no es claro si ha ocurrido la conducta blanco. Una vez que la línea base comienza, es aconsejable continuar con las revisiones de confiabilidad de manera intermitente a lo largo del programa para asegurar que la conducta se observa de modo consistente. Si se efectúan tales revisiones solo al inicio del programa, con el tiempo los observadores pueden volverse cada vez más relajados en sus calificaciones o dejarse llevar lejos de las definiciones que deberían emplear. Por tanto, los observadores pueden volverse menos confiables con el paso del tiempo. El acuerdo tiene que lograr un nivel aceptable antes de que se haya comenzado las observaciones de línea base,
y tienen que mantener ese nivel a lo largo del proyecto. Aunque no existe un criterio único sobre el acuerdo aceptable, la Comisión dicta que el acuerdo se ubique entre un 80 y 100%. El acuerdo entre observadores inferior al 80% sugiere que ocurra una moderada cantidad de error en el registro. Obtener un acuerdo antes de que el programa haya comenzado no es razón para descorazonarse. En muchas ocasiones el bajo acuerdo señala que la definición de respuesta debe especificarse con mayor cuidado. Es deseable averiguar esto al inicio del proceso, de manera que la definición de respuesta pueda clasificarse para aquellos que administren el programa, así como para quienes observan la conducta. La manera en que manejan las revisiones de confiabilidad puede influenciar el nivel de acuerdo entre observadores. Por tanto, además de especificarlo, es importante asegurar que este nivel se encuentre determinado bajo condiciones cuidadosamente manejadas. Un factor preponderante que puede influenciar el acuerdo entre observadores, esos si saben que sus observaciones son supervisadas. Cuando no lo saben, pueden mostrar un acuerdo más elevado que cuando creen que no supervisan su trabajo. Incluso pueden registrar conductas de manera diferente. Por ejemplo, una conducta menos desorganizante, si creen que sus observaciones son revisadas por un supervisor. Como regla general, es importante hacer que las condiciones de evaluación sean similares tanto en días evaluados como no evaluados. Pueden resultar útil transmitir la impresión de que todas las observaciones son supervisadas, de manera que los datos obtenidos en días revisados no difieran de los datos logrados en días no supervisados, debido a que los observadores tienden a ser más exactos cuando creen que se está evaluando su acuerdo. Mantenerlos conscientes e informados de las revisiones frecuentes de confiabilidad puede resultar ventajoso aún en días que no se hacen revisiones. Los lineamientos generales para manejar la evaluación de confiabilidad son: 1. Asegurarse que los observadores trabajen de manera independiente sin acceso a las hojas de registro de los demás. 2. Supervisar a los observadores de una manera cuidadosa durante una revisión de confiabilidad. 3. No transmitir las expectativas del experimentador o el punto hasta donde los datos no de entrada son consistentes de dichas expectativas. 4. Hacer que personas distintas a los observadores calculen la fiabilidad. Estas técnicas y prácticas se dan en respuesta a estudios que ocasionalmente muestran sesgos inducidos por no involucrarse en procedimientos de confiabilidad cuidadosos. Quizá todavía más importante que las prácticas específicas sea transmitir a los observadores que el registro exacto y cuidadoso y la integridad global de los procedimientos son las prioridades más elevadas. Estimación de acuerdo. El acuerdo entre observadores proporciona un estimado de cuán conscientemente se observa y califica la conducta. Los procedimientos para estimar del acuerdo difieren de algún modo dependiendo del método de evaluación empleado. Los procedimientos que estiman el acuerdo para métodos de frecuencia e intervalos se destacan debido a que pueden adaptarse con facilidad a otros procedimientos. El acuerdo para las medidas de frecuencia requiere que dos observadores de manera simultánea, pero independientemente, cuenten la conducta blanco durante el tiempo separado para la observación. Al final del periodo de observación, las frecuencias obtenidas por los observadores se comparan. El interés primordial es saber si los observadores registran la conducta blanco con igual frecuencia. Puede formarse un porcentaje de acuerdo para medir el grado al que dos observadores logran de acuerdo con sus conteos finales. Es probable que no haya dos observadores que concuerden con exactitud en las frecuencias registradas. Para determinar el porcentaje de acuerdo, se forma una fracción a partir de la frecuencia conseguida por cada observador. El acuerdo entre observadores se determina dividiendo la frecuencia menor entre la mayor y multiplicando por 100. Por ejemplo, en el hogar de los padres puede contar el número de veces que un niño derrama el alimento sobre el piso durante la comida. De este modo, durante una revisión de confiabilidad, ambos padres cuentan de manera independiente los derramamientos de comida. Al final del periodo, un padre ha contado 20 derramamientos, en tanto que otro 18. Para formar un porcentaje de acuerdo, el número menor 18 se divide entre el número mayor 20 y el cociente se multiplica por 100. El acuerdo para este periodo de observación fue el 90%.
La interpretación de este porcentaje debe hacerse de modo cuidadoso. La cifra indica que los observadores concuerdan en la frecuencia total de la conducta con 10%, 100 menos 90% de margen de error. Esto no significa que los observadores logren un acuerdo el 90% del tiempo. Aun cuando un observador registró 18 respuestas y el otro 20, no hay manera de saber si ambos registraron las mismas respuestas. Así, la confiabilidad refleja acuerdo sobre el número total de respuestas más que en cualquier ocasión específica. Una desventaja potencial de utilizar una medida de frecuencia es que cuando la conducta no se define de manera cuidadosa, un alto porcentaje de acuerdo para los datos de frecuencia aún puede ocultar una cantidad sustancial de desacuerdo. El cálculo del acuerdo es distintivo cuando se emplea un método de evaluación de intervalo. El acuerdo entre observadores por lo común se calcula sobre la base de la conducta blanco. Se califica un acuerdo si ambos observadores registran la ocurrencia de la conducta en el mismo intervalo. Sin embargo, se califica un desacuerdo cuando uno de los observadores califica una conducta en un intervalo y el otro no. Por ejemplo, en una revisión de confiabilidad efectuada entre dos observadores que registran de manera independiente la conducta agresiva de un niño en un salón de clases de una escuela primaria, se requiere que ambos observadores observen al niño al mismo tiempo. Cada observador registra la conducta durante varios intervalos y durante cada uno en que se observa al niño, el observador marca la ocurrencia o no de la conducta agresiva. Cuando los observadores terminan de registrar, puede calcularse la confiabilidad. El acuerdo entre observadores se determina dividiendo el número de intervalos en que ambos marcan que la conducta se presenta, o sea, acuerdos, entre el número de acuerdos más el número de intervalos en los cuales un observador calificó la conducta y el otro no, desacuerdos, multiplicando por 100. Por ejemplo, si dos observadores registraron la conducta durante 50 intervalos de 10 segundos y ambos observadores concordaron sobre la presencia de la conducta en 20 intervalos y no lograron un acuerdo en 5 intervalos, el acuerdo sería 20 u 80%. Aunque los observadores registraron la conducta durante 50 intervalos, no todos ellos se utilizan para calcular la confiabilidad. Se cuenta un intervalo solo si cuando menos un observador registró la ocurrencia de la conducta en blanco. Excluir los intervalos en los que ninguno de los observadores registró la conducta blanco se basa en el siguiente razonamiento. Si se contaran estos intervalos deberían considerarse como acuerdos, ya que ambos observadores concuerdan que la respuesta no se presentó. Aunque al observar la conducta muchos intervalos pueden marcarse sin que se presente la conducta blanco, si se incluyeran como acuerdos, el estimado de confiabilidad se hallaría inflado por encima del nivel obtenido cuando las ocurrencias a solas se cuentan como acuerdos. Para evitar este incremento, la mayoría de investigadores restringen los acuerdos a intervalos con ocurrencias de respuesta. Por lo común se emplea la fórmula antes mencionada para estimar el acuerdo entre observadores para la evaluación de intervalos, aunque muchos investigadores han cuestionado su adecuación. La preocupación principal es si el acuerdo debe restringirse a intervalos en los que ambos observadores registran una ocurrencia de conducta o también deben incluirse intervalos en los que los dos observadores registran la no ocurrencia. En este sentido, ambas situaciones indican que los observadores están de acuerdo para un intervalo en particular. El punto es importante ya que el estimado de confiabilidad depende de la frecuencia de la conducta del cliente y de si se incluyen en la fórmula los acuerdos de ocurrencia, de no ocurrencia o ambos. Si el cliente lleva a cabo la conducta blanco de modo frecuente o infrecuente, es probable que las observaciones tengan un alto porcentaje de acuerdo sobre las ocurrencias y no ocurrencias, respectivamente. Tanto el estimado de confiabilidad puede diferir en gran medida dependiendo de lo que se cuenta como acuerdo entre observadores. Varios investigadores han analizado el problema de decidir qué debe contarse como un acuerdo y han propuesto fórmulas adicionales para posibles formas de utilizar tanto los intervalos de ocurrencia como no ocurrencia. Muchas gracias.